Vamos a darle paso ahora a la conferencia de esta tarde que van a realizar la doctora Rodríguez Salgado y la doctora Almudena Pérez de Tudela. Van a hablar de quiénes fueron estas mujeres desde el punto de vista histórico y político y, por otra parte, su papel en el mundo de la promoción artística. Historiadora del arte combinarán sus dos facetas para poder explicarnos de una manera conjunta el papel de estas mujeres vinculadas a las colecciones del Museo del Prado. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la profesora Rodríguez Salgado. Les recuerdo que las introducciones son muy breves porque en la página web, justamente en la página del simposio, tienen un PDF que pueden descargarse con todos los currícula y los breves resúmenes de las conferencias que estamos atendiendo. Gracias, Mica. Bueno, muchísimas gracias al Museo del Prado y a la profesora Noelia García Pérez por invitarme y a todos ustedes, los presentes en la sala y en la estratosfera. Me siento un poco como uno de estos bocadillos, ¿no?, que prometen mucho, que tiene dos partes, que son los vídeos, y luego se abren y no hay mucho en el medio. Es así un poco como me siento, porque he quedado completamente embelesada de ese vídeo, pero precioso. Y naturalmente se pueden ver las obras de arte muchísimo mejor. Pero bueno, haré lo que pueda. Aquí lo que están viendo son retratos de algunas de las mujeres dentro de lo que son las colecciones del Museo del Prado. Lo que he intentado en esta presentación es utilizar casi todo, y lo he hecho, de lo que es las colecciones del Museo del Prado, para que ustedes puedan ir por el Prado y decir, hemos visto esto y esto, que tiene un significado, que se dan cuenta que están vinculados a mujeres de las casas reales, a promotoras del arte. Aparte de sus retratos, quedan otros rastros evidentes y aún por descubrir, lienzos, estatuas, monedas, etcétera. Obras de arte que regalaron, encargaron, compraron o adquirieron de otras formas y que pasaron a formar parte de las colecciones, de la colección real hispana. Hay otras mujeres que no tenemos retratos suyos, que es una pena, y de algunas de ellas sí que las he incluido y verán el porqué. Realmente es porque habían influido en las colecciones también del museo. Almudena Pérez de Tudela va a hablar de algunas de estas obras, pero a mí lo que me toca es un poco de actuar como maestra de ceremonias, de presentarles a muchas de estas mujeres, porque como se darán cuenta, hay muchas mujeres de las familias, de las casas reales, de la monarquía hispana, que tienen un papel fundamental en la política y en el arte de esta época. Y como son tantas, lo que he hecho es dividirlas en 4 grupos. Voy a dar unas pinceladas muy grandes. El primer grupo, de las soberanas o de las reinas propietarias. El segundo grupo, hablar de las regentes o gobernadoras o virreinas, porque se utilizan todos estos títulos. Luego el tercer grupo, las consortes reales. Y el cuarto, muy brevemente, las monjas y las damas de corte. Pero como ya se habrán dado cuenta, muchas de estas mujeres van a aparecer en otras conferencias y mismo también en los vídeos, así que van a ir acumulando material de todas ellas. Así que lo que quiero empezar es con el grupo, digamos, la categoría más elevada que tiene menos representantes, que son las soberanas, las reinas propietarias y soberanas. Porque aquí se habla mucho de la monarquía hispánica, Carlos V, Carlos V, Carlos V. Carlos V no hubiera sido casi nada, hubiera seguido siendo el señor de Luxemburgo, que es como se le conoce al principio de su vida, si no fuera por 3 mujeres, sus 2 abuelas y su madre.
Y aquí vemos en una de las medallas del Museo del Prado, preciosa, la abuela paterna, que es María de Borgoña, la última duquesa propietaria de Borgoña, que ya se mencionó esta mañana. Luego, Isabel, la primera, Isabel la Católica, que era reina propietaria de los reinos de Castilla y también reina consorte de los de Aragón. Luego, Juana I, por favor, dejemos eso de la loca, démosle un poco de respeto, porque esta mujer fue reina propietaria de 1504 a 1555. Nadie le pudo quitar ese título, nadie le pudo quitar algo de lo que era su papel, su autoridad, pese a que la tuvieron encerrada gran parte de ese tiempo. Pero eran sus reinos los que le arrebató su propio hijo, autoproclamándose rey de España, rey de Castilla y de Aragón. Luego, entre las reinas propietarias, tenemos a otra mujer que figura en el Prado, que es la reina María Tudor, pero es María Tudor Trastámara, su madre Catalina de Trastámara, Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Y luego también lo que tenemos ahí a Isabel Clara Eugenia, que ya hemos visto que entre 1598 y... Ay, que me olvidé de la fecha, que es 1622 o algo así. 36 muere, ¿no? Bueno, vale. Wikipedia o algo así. Me olvidé de ponerlo y se me fue de la cabeza ahora. Es co-soberana con su marido y luego, después de su muerte, se convierte en regente. Pero la ponemos realmente entre este primer grupo. Estas mujeres tienen exactamente el mismo poder que si hubieran nacido hombres. Pero en la práctica tienen menos autoridad realmente en dos esferas importantes. Primero, la guerra. Se consideraba algo contrario a la capacidad de la mujer. Me dijeron que esperara. El participar en la guerra. Entonces ellas no podían manejar las armas. De hecho, las manejan en la caza, pero no en la guerra. Y ellas lo que pueden hacer es organizar la guerra, debatir lo que es la estrategia, pero lo que no pueden es ponerse al frente de las tropas. Así que habitualmente aparecen pues, después de una batalla o después de lo que vemos el sitio de Breda, después de que se ha ganado un lugar importante. Pero lo que pasa muchas veces es que los capitanes, los generales, no les hacen mucho caso. Y sin embargo, como se quejó María de Hungría, yo les doy buenos consejos, les doy la estrategia, luego ellos hacen lo que les da la gana, pero quien paga los platos rotos, yo los tengo que pagar, porque es mi responsabilidad hacer todo esto. Lo que sí es que les consideraba absolutamente idóneas para negociaciones de paz a las mujeres. También se les resistía bastante en aspectos de la política religiosa. Naturalmente, una mujer no podía ser, se les vedaba el sacerdocio, también no podían ser papas, entonces se les consideraba como inferiores y también se les resistía más en este campo. Sin embargo, si vemos lo que es la política religiosa, nos vemos que las reinas y las soberanas intervinieron en la reforma de las iglesias de sus respectivos reinos o estados, tanto como hubiera hecho un hombre. Y, de hecho, casi más. Pensemos en la reina María Tudor y con el cambio de religión que hace, reintroduciendo el catolicismo. Pensemos también en Isabel Clara Eugenia y la labor enorme que hace en los Países Bajos, reintroduciendo también el catolicismo. Pasemos al próximo grupo, que vamos a hablar de regentes, gobernadoras, virreinas. Primero vamos a tengo que dividirlas en los reinos de Castilla y de Aragón.
En teoría, no hay diferencia entre una reina, digamos, propietaria y una regente o virreina, debido a la noción vigente de que la soberanía no se podía dividir. Como vemos por el nombramiento por parte de Carlos V de su mujer, la emperatriz Isabel, en 1529, le damos, lo cito, le damos e otorgamos todo nuestro poder cumplido. Tenga e use la gobernación de los dichos nuestros reinos e señoríos, e mande proveer e provea en todas las cosas en nuestro nombre e como nos mismos. En realidad se limitaba su poder, eso es verdad, a través de instrucciones muy precisas, secretas, en las que se especificaba claramente los negocios que debían o podían hacer por decisión propia y lo que se reservaba el monarca tanto en el campo político como en cuestiones de patronazgo, y a veces pesa más eso que los otros aspectos. Es habitual también insistir, de hecho, que las regentes, las virreinas femeninas, estaban limitadas por los consejeros que les daban los soberanos, y que también les era más difícil imponerse debido a la misoginia de la época. Pero si se estudia bien la época, se ve que los regentes masculinos también tenían dificultades muy similares a ellas y tanto ellos como los soberanos tenían el deber de consultar. Consultar, tener consejo es algo fundamental al poder, a la autoridad de la época. Además que nadie podía impedirles a estas mujeres que tuvieran favoritos, que se consultaran con gente de quien ellas sentían confianza, o como le pasó a la princesa Juana, que vemos aquí. Bueno, ya ahora ya las identifican sin tener que identificarlas yo. En 1558, en plena crisis en Castilla, que Felipe II le dice vas a tener que consultar a 3 consejeros, y ella le dice no me fío de ellos. Y él no puede insistirle. Ella se aconseja o de quién se fía, o en ese caso yo creo que ya había llegado el punto que no se aconsejaba con nadie en ese momento. Y aquí vemos los regentes de Castilla y Aragón, la emperatriz Isabel, la infanta María, que se le deja con su marido, Maximiliano, Juana, y luego, como no soy un robot ni un ordenador, he colado aquí a Margarita, que fue la virreina de Portugal en 1634. La cogemos un poco después de 1633, pero bueno, le perdonamos, porque es muy importante el ver la cantidad de estos personajes que podían detentar este cargo tan importante. Como fue el caso de Isabel de Portugal, las esposas ejercían la regencia durante la ausencia de sus maridos porque nadie les podía preceder en el reino salvo el heredero masculino, si tenía edad. De aquí que la idoneidad de una mujer para la regencia fuese un requisito importante a la hora de elegir esposa. Carlos V así lo admitió cuando se casó a regañadientes con Isabel de Avís. Ya sé que tenemos esta idea muy romántica de que Carlos adoraba a Isabel. No, él hubiera preferido esperar a que María Tudor creciese porque quería casarse con la princesa inglesa. Pero al final se casó con Isabel porque necesitaba desesperadamente a alguien de una edad que le pudiera dar herederos, como hemos escuchado, y también que pudiera quedar de regente, y Isabel era perfecta. Si no había una consorte, los monarcas hispanos preferían dejar las regencias en manos de mujeres de la dinastía y, de ser posible, preferían viudas y sin hijos, y las más mayores a las más jóvenes. El carácter influía, es decir, su capacidad política, su autoridad, pero confiaban que eso se podía suplir hasta cierto punto con buenos consejeros.
y también limitando su poder a través de instrucciones. Y en este caso, por ejemplo, Carlos V pensó que su hija María tenía un carácter demasiado dúctil, débil realmente, y prefirió dejarla con su marido. En el caso de Juana, no quiso nombrarla regente porque le pareció que era una joven demasiado independiente, y no quiso dejarlo. Fue Carlos V la que insistió en que se le dejase de regente y fue algo que francamente nunca... fue un nombramiento muy bueno. Pasemos a las que hicieron de regente en los Países Bajos, ya que es realmente las dos partes más importantes de la monarquía eran los reinos, digamos, peninsulares hispánicos y los Países Bajos. Aquí, una de las figuras más importantes, que ya nos han hablado mucho esta mañana, es la archiduquesa Margarita de Austria, la hija de Maximiliano I y María de Borgoña, viuda del príncipe Juan y después del duque de Saboya. Margarita sirve con ciertos huecos de regente de los Países Bajos entre 1506 y 1530. El día de su muerte, el 30 de noviembre de 1530, Margarita redactó su última carta al emperador Carlos V, que era su sobrino y su señor. Y la voy a citar textualmente, porque yo creo que nos da una idea de la confianza que estas mujeres tienen en sí mismas y en su capacidad. Dice: os dejo estos territorios que me confiasteis durante vuestra ausencia, no solo conservados, como me los dejasteis al marchar, sino muy acrecentados, y os devuelvo el gobierno de ellos, que he ejecutado lealmente y de tal forma que tengo buena esperanza de ser remunerada por Dios y de haberos complacido a vos, mi Señor, y a vuestros vasallos, y merecido su gratitud. Os recomiendo muy particularmente mantener la paz, especialmente con los reyes de Francia y de Inglaterra. Y como era habitual, se despide con una simple fórmula que no siempre encajaba, como en este caso, con el tenor de sus cartas. Vuestra muy humilde tía Margarita. Conservar, acrecentar, servicio, lealtad, deber de complacer al soberano y al pueblo. La regente maneja todo el vocabulario del poder, de la autoridad, y tiene una confianza en sí misma bien merecida, que era una política maravillosa. Al morir Margarita, Carlos V nombró de regente a su hermana María de Austria, que va a figurar muchísimo en el resto de este simposio, la reina viuda de Hungría. En 1533, poco después de ser nombrada, María cayó enferma, gravemente enferma. Entonces se pensó: ¿quién podía sustituirla? Y las dos candidatas preferidas eran Catalina de Aragón-Trastámara y su hija, que recién divorciada de Enrique VIII, y su hija María Tudor. Ambas, como comentó el embajador inglés en ese momento, contaban con los dos requisitos principales para detentar un cargo tan importante como el de sustituir al emperador en sus estados patrimoniales. Eran, primero, los parientes muy próximos. Él lo pone como the emperor's next blood, la próxima sangre, o sea, muy próximos a su sangre. Y tenían, dice, los méritos necesarios, le cito, para ser obedecidas y gobernar los Países Bajos. Fin de la cita. No enumeró estos méritos, pero podríamos apuntar entre las cualidades que las hacían idóneas para ser obedecidas y gobernar: una esmerada educación, gran cultura, habilidad lingüística, manejaban 3 idiomas, experiencia también del mando. Controlaban 2 casas reales muy grandes, y en el caso de Catalina había sido tanto embajadora como regente del Reino de Inglaterra.
De hecho, María de Hungría mejoró y detentó el cargo de regente de los Países Bajos hasta 1555. Para Carlos V es la perfecta regente. ¿Por qué? Porque es tan inteligente y tan capaz como Margarita y Juana de Austria, pero ni tenía tantos recursos como Margarita, ni tenía un hijo como Juana. Y además, como dependía más del emperador, y también por carácter, supongo, que demostró más capacidad para disimular su extraordinaria capacidad política y fuerza de carácter que las otras dos. Pero después de su dimisión, hubo otras dos regentes en los Países Bajos, que fue la hija ilegítima de Carlos V, Margarita de Austria, que la conocemos como Margarita de Parma por su segundo marido, el duque de Parma, y luego posteriormente, como ya he mencionado, a Isabel Clara Eugenia. Y aquí tengo las fechas. Murió Alberto en 1621, para que no tengan que mirarlo por Wikipedia, y luego ella muere en el 1 de diciembre de 1633, así que corrección. Vale. ¿Qué otras regentes? Es que tenemos que tener en cuenta que las mujeres de las casas reales de la monarquía hispánica sirven de regentes fuera de la monarquía, y eso se olvida muchas veces. Y aquí la que tenemos, la regente de Inglaterra, como he mencionado, a Catalina de Trastámara. Luego tenemos a Catalina de Portugal, que también ya hemos visto, Catalina de Austria, que sirve de regente y realmente es una figura absolutamente principal del siglo XVI del Reino de Portugal. Luego, la que sirve de regente en Saboya-Piamonte, que es la hija de Felipe II, Catalina Micaela. Y luego lo que tenemos son dos regentes de Francia, la primera y la que ya se ha mencionado, Ana de Austria. Yo creo que esa mujer realmente necesita un trabajo que un poco pueda unir lo que fue una infanta de España y luego una regente de Francia, porque tiene un papel fundamental y hay mucha arte relacionada con ella. Y luego pues un poco intercalé ahí a María de Médicis, porque es muy importante también a principios del siglo XVII y porque es hija del gran duque de Toscana, Francesco I, pero también de Juana de Austria, que es de la rama colateral de la familia real. Pues bien, aparte de las regentes, lo que tenemos, y una categoría mucho más grande, es de las reinas consortes. Y voy fatal de tiempo, así que voy a ir muy rápido. Las consortes, aunque no tienen un cargo específico, lo que sí tienen es mucho poder, mucha autoridad por su proximidad al rey. Y porque eso se traduce, pueden ejercer una gran influencia sobre el rey y sobre la corte. Y es a través de las consortes, como ya se han mencionado, cómo se crean unas redes increíbles, extensas, que podemos decir garantizan la internacionalización de la monarquía. Es a través de ellas. Y voy a hacer una serie de PowerPoint, de imágenes muy rápidamente, tan solo para dar una idea. No pretendo hacer mucho más porque es muy poco el tiempo y muchas las personas. Aquí lo que vemos lo voy a coger por generaciones. Entonces, primero, los matrimonios de los hijos de Isabel I y Fernando II. ¿Con quién emparentaron? La mayor Isabel con Portugal 2 veces. Juana, la segunda, la casan con Felipe I, que es de la Casa de Borgoña y de Austria. De ahí viene la Casa de Austria a unirse con los de Trastámara. Luego a Catalina, que ya hemos mencionado, la casan con Inglaterra. María, otra hija, con Portugal otra vez. Juan, el príncipe, se casa con Margarita
como he mencionado, de Borgoña a Austria también. Entonces, esto va a ser muy esquemático. Me encantaría saber cómo manejar el ordenador para hacerlo así en vivo, ¿no? Flechas que van. Así que esto es el primer plano de cómo van la Casa Real Hispana expandiéndose por Europa. Eso es la primera generación. Segunda generación, los hijos de Juana I y de Felipe I. A Leonor la casan 2 veces, no ellos, pero Carlos V, porque Felipe I muere muy temprano y Juana, como ya sabemos, se la encerró en Tordesillas. A Leonor primero la casan con el rey de Portugal, el viudo de su tía, y luego la casan con Francisco I de Francia, o la casa. La segunda hermana, Isabel, se casa con Dinamarca, con el rey cristiano de Dinamarca-Noruega. La tercera, María, con el rey Lajos o Luis de Hungría-Bohemia. Luego, Catalina la casan con Portugal, con el rey de Portugal. Y luego los 2 hijos, Carlos V se casa, como sabemos, con Isabel de Avís, de Portugal, y Fernando con Ana de Hungría, Ana Jagellón de Hungría y Bohemia. Entonces, segundo mapa, ya vemos que la segunda generación ya ha conquistado, digamos, ya se ha unido con otras partes de Europa. Menos mal que hay menos hijos en las próximas generaciones, porque si no, esto sería imposible. Los hijos de Carlos V y de Isabel de Avís ya los conocemos ahora. Vamos, a María ya la hemos visto casada con Maximiliano, que fue primero rey de Bohemia, y luego ella se convierte en emperador-emperatriz. Juana, princesa de Portugal. Y luego Felipe, bueno, a Margarita, que ya he mencionado, aquí es que no hay mucho espacio para moverme, a Margarita no sé, lo he perdido ahora. Bueno, Margarita, que la casan, ya digo, con Florencia y luego con Francia. Y luego Felipe II, que se casa 4 veces, primero con Portugal, de segundas bodas con María de Tudor Trastámara, reina de Inglaterra, tercero con Isabel de Valois, la hija del rey de Francia, y la cuarta con Ana de Austria, la hija de su hermana, o sea, de la emperatriz María. Y debíamos realmente añadir otras 2 personas en esta generación, porque Carlos V es quien determina sus bodas, que son sus sobrinas, Cristina y Dorotea de Dinamarca, porque la madre murió temprano y al padre también lo habían metido en la cárcel sus propios súbditos. Y estas 2 las casa a Dorotea con el elector Federico del Palatinado, a quien Carlos V debía una suma de dinero enorme, y entonces pues le entrega una buena prenda, que es una mujer que tiene derechos a los reinos de Dinamarca. Y luego a Cristina la casan primero a los 12 años con el duque de Milán, de 54, y luego con el duque de Lorena por segundas. Muy rápidamente, como vemos, se empieza a complicar aún más la vida en este mapa, pero vemos que se van colonizando más partes de Europa. Entonces, la próxima generación, menos mal, menos Isabel Clara Eugenia, ya lo sabemos, casada con el archiduque Alberto, Catalina Micaela con Carlo Emanuele de Saboya, y luego el último hijo. Estoy mencionando solo los que se casan, no los que no se casan, porque estaríamos aquí todo el día. Y naturalmente Felipe III, que ya sabemos que se casa con Margarita de Austria-Estiria. Así que aquí ya las arañas que han cogido un poco de tinta, como se ve, están reforzándose más que extendiéndose mucho. Este esquema realmente lo que
demuestra son dos tendencias muy claras. La apertura en la primera generación o las primeras 2 generaciones, y luego las que le siguen van reforzando sus lazos, sus redes con un número muy reducido de estados, realmente los preferidos o los que más se dan en las bodas con Portugal, con Francia, con ciertos estados italianos. Y naturalmente, luego entre las 2 ramas de los Habsburgo, de los Austrias, vale. Bueno, me olvidé, Dios mío, de los de Felipe III y de Margarita de Austria, porque ahí van reforzando esos lazos con Francia. Ana María, que ya he mencionado, que luego sirve de regente en Francia, y luego Mariana, que se casa con el que va a ser emperador de Austria. Y Felipe IV se casa 2 veces, reforzando estos nexos que son con Francia y con Austria. Y ahí el final del mapa, menos mal lo llevo hasta ahora. Realmente, para darse cuenta de lo que son estas redes, deberíamos tener en cuenta las ramas colaterales, que no voy a romperles la cabeza con esto, que son las del rey Fernando I, porque hay unas conexiones muy fuertes. Luego, los hijos, que ya hemos visto algunos, de Catalina Micaela, porque varios de ellos se educan en España, también hay matrimonios, y luego también la descendencia de Cristina de Dinamarca, que mantiene unos lazos muy estrechos con la Casa Real de la monarquía hispánica. Y pensemos que detrás de cada consorte va a haber toda una familia, toda una red que ellos van a introducir, a incorporar en lo que es la familia real. Unas palabras muy breves. Muchas de las mujeres de la Casa Real optan por el convento, por el monasterio. Y debemos tener en cuenta que estas mujeres, una vez que entran en el convento, no quiere decir que se encierran y nadie más las ve para el resto de la vida. Ellas van allí con una dote y se consideran miembros de sus familias, de sus dinastías. Y de hecho lo que vemos en muchos conventos son obras de arte recalcando ese vínculo dinástico que tienen. Ahí les doy un ejemplo de las descalzas. No sé, esto sigue sin ayudarme. No sé, no lo veo. Bueno, en la parte derecha superior, y luego esto cogí un ejemplo de Mons en los Países Bajos. La misma cosa, la misma idea. Y estas mujeres siguen intercambiando regalos constantemente, como hemos oído. Y eso es lo que tienen estas consortes. Estas redes que se forman, estos vínculos con tantos países del resto, o países, estados, principados del resto de Europa, lo que implican es un intercambio constante de regalos y de arte. Las dotes se pagan en parte con objetos preciosos, valiosos, costosos, porque eso reduce la cantidad que se tiene que pagar en efectivo. Siempre están mal de eso. Y el arte se intercambian regalos constantemente. Entonces, el pensar en las mujeres de la Casa Real, digamos, de la monarquía hispánica, tanto las que salen de ahí como las que vienen, lo que hay que pensar es que eso implica forjar una serie de vínculos, no solo personales, sino artísticos. Es muy difícil de intentar decir, pues, la arte de digamos, de España, los reinos peninsulares, es diferente de, por ejemplo, la de los Países Bajos o Italia o lo que sea, porque están muy integradas. Vale, las pobres damas, me va a matar Vanessa de Cruz Medina, también viajan con sus señoras, y lo que vemos en la corte, digamos, en los reinos peninsulares, es la entrada de toda una serie de mujeres de otros lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las damas del siglo XVI, y lo que vemos, francesas, portuguesas, inglesas, italianas, y, por ejemplo, un personaje que se mencionó antes, que lo que es María da Silva en Toledo,
Y lo que nos dejan también es lápidas que anuncian: yo aquí fui dama de, vine de Portugal, aquí estoy y os hago un favor dejándoos unos grecos para morir. Así que contribuyen de una forma muy efectiva al intercambio de arte. Porque, a ver, casi estoy al final de mi tiempo, así que voy a decir tan solo unas palabras respecto al por qué el arte forma una parte tan importante en la vida de estas mujeres. Por la magnificencia. La magnificencia es algo absolutamente fundamental para toda la mujer noble. Como explicó Christine de Pizan en su manual para princesas y damas de corte, que es muy interesante leerlo, publicado en 1405, me refiero al tesoro de la ciudad de las damas, la mujer noble debe ser, entre otras cosas, sobria, recatada y honesta. Pero dice, esto no quiere decir que te vas a privar de todo lo bueno, o vestirte mal, o no dejes de comer carne rica, o de beber un buen vino. No, el deber de la mujer noble es manifestar externamente su elevado rango, y si lo tiene, su título, su cargo. La magnificencia es un elemento esencial para, digamos, no solo proyectar, pero para mantener, para consolidar la honra de una mujer. Y lo que implica ser noble es vivir como una noble, vestirse como una noble. Uno de los problemas que tiene Juana I es que tiene épocas que no le da la gana de vestirse bien. Eso no es ser reina. Y hay algunas mujeres que no les gusta la caza. Tienes que gustarte la caza. La caza es uno de los ejercicios, digamos, o de las cosas que hace una noble. Y como vemos, igual que los hombres, se habla mucho de los hombres adiestrarlos a ir a caballo y a manejar las armas, y casi no tenemos información de cómo se preparan a las mujeres a hacer la caza. A María de Hungría no había ni un hombre que pudiera ganarle cuando hablamos de la caza. Agotaba a cualquiera. ¿Y cómo se le adiestró? No lo sabemos. Bueno, hay temas para hacer. Así que la magnificencia, estas joyas, estas ropas, y eso no es que, ay, Dios mío, no sé lo que hacer hoy, voy a pensar en qué joyas llevarme. No. Esto es cómo tengo que presentarme para, presentarme a mí misma, que se comprenda el cargo y el rango que tengo yo, y también para honrar a mi dinastía, a mi marido, a mi señor. Cuando María de Hungría se le pidió que fuese a la corte imperial en 1529, pidió dinero. Dijo, yo no puedo presentarme con la corte de una reina de Hungría porque no tengo dinero en este momento, porque los turcos me tienen todas mis tierras. Y no puedo presentarme sin un séquito grande, sin un séquito que está vestido al último grito lleno de joyas, porque si no voy a deshonrar a mi difunto marido, voy a deshonrar a la Casa de Austria y me deshonro a mí misma. Y eso no, me quedo en casa. Le prestaron el dinero. Así que las joyas son muy importantes, pero también esto se ha mencionado y me estoy pasando, que es... Hay ciertos tipos hay ciertas expectativas de las mujeres de que también van a utilizar sus conocimientos y su dinero, porque estas son mujeres con recursos, Todas ellas tienen recursos y que los van a usar también a veces de ciertas formas, como son las fundaciones religiosas, que ya se ha tocado este tema hoy. Aquí tienen algunas imágenes de las descalzas. O sea, una de las cosas que era la expectativa es que ellas fundasen capillas, fundasen conventos y los dotaran de los objetos más ricos que se podían pagar. Por eso, como hemos oído, tantas obras, tantas cosas maravillosas que hay. Se las preparaba
de dos formas, con una, digamos, educación formal y una educación, digamos, activa. Participando en fiestas, audiencias, etcétera, eso era educarlas. Pensamos siempre en libros, en estar sentado en la clase. No es así, es participar. Otra cosa que se le regañaba a Juana I es que no le gustaba visitar a sus propios hijos de visita oficial. Pero esto era un rito fundamental dentro de una corte porque les educaba a ellos. Y entonces y a ella no le gustaba, no quería ir y había unos conflictos tremendos con Felipe I porque se tiene que hacer. Enrique VIII da orden a toda la corte cuando su hijo Eduardo cumple 1 año que tienen que visitarle con frecuencia, a 1 año. Pero van todos los ministros, va María Tudor, va Isabel. Es parte de la educación, aprenden quiénes son la gente, cómo vestirse, cómo tratarse con ellos. Y en todos los actos lúdicos y también es como se aprende. A ver, misoginia, tengo que decir dos palabras nada más. Esta época se conoce como una época casi misógina por excelencia, ¿no? Y no es nada difícil, se pueden ver por todo el Prado, encontrar imágenes negativas, difamantes de la mujer en esta época. Y es muy normal citar a John Knox, The First Blast of the Trumpet, esa denuncia tan radical de la incapacidad de la mujer para gobierno y de su incapacidad de raciocinio, etcétera. Es indudable que hay muchas obras misóginas y mucha gente, incluso mujeres, que dudan de la capacidad de la mujer para el gobierno. Pero también hay muchas que dicen todo lo contrario. Se cita a Knox y no se cita a John Udall, que es otro, teólogo radical protestante en la misma época de John Knox, en la introducción a un libro en el que participa María Tudor como traductora del latín al inglés de las parafrases de Erasmo. Y dice, qué suerte tengo de haber nacido en una época donde las mujeres tienen tal grado de educación que son capaces de leer, traducir, debatir todos estos textos fundamentales, religiosos, y que se dedican a la educación del pueblo, a mejorar a su pueblo. Entonces son dos visiones totalmente radicales, diferentes, y las dos existen. Hay muchos elementos positivos y por eso son capaces tantas mujeres de ejercer cargos como los que he mencionado. La querella de las damas, hay dos lados a esa querella, no solo misóginos, hay también positivos y no solo libros que muchas veces encargan ellas o como los libros de Christine Pizan, que a mí me encanta, y está ella entregando sus libros a una reina, pero también hay imágenes muy positivas de lo que es una mujer, su capacidad de gobernar su casa, de participar en todos las ceremonias lúdicas de la corte. Ahí tenemos a Catalina de Medici en Francia, la regente de Francia, recibiendo embajadores. Y luego hay imágenes muy positivas de la mujer, desde la reina, las santas, y luego mujeres fuertes de la Biblia, como Judith. Y muchas de estas obras, estoy segura, encargadas por las mujeres, que no son tontas. O sea, si van a pagar por una obra de arte, también se van a beneficiar de una forma positiva de todo esto. Entonces, y con esto acabo, como podrán descubrir a través de este simposio, el museo también les ofrece mucho material de lo que fue la vida y el poder de las mujeres de la época moderna, y no solo de las mujeres de las casas reales, aunque principalmente de esas. Vivir de forma que no deshonrara o menoscabara la autoridad de su estatus, de su cargo, de su marido, de su dinastía,
y de su fe, que realmente eso lo he dejado a un lado porque voy mal de tiempo. Eso era algo fundamental, era parte de lo que ellas tenían que hacer y que tenían que hacer bien. Y estaban muy bien preparadas en esta época, desde fines del XV, durante todo el XVI y en el XVII, iban muy bien preparadas para poder detentar todos estos cargos. Y una de las cosas fundamentales que ellas aprendían era a apreciar y a utilizar el arte en todos sus aspectos, no solo pintura, escultura, arquitectura, etcétera, pero también la música, para promocionarse a sí mismas, para promocionar a su dinastía y también realmente para promocionar a la mujer y a la capacidad de mujer a detentar cualquier cargo y abordar cualquier situación que les viniera en la vida. Muchas gracias. Buenas tardes. Tras esta semblanza que ha trazado magistralmente la profesora Rodríguez Salgado, yo voy a hablar de las mujeres del siglo XVI, las grandes damas, más arriba de la nobleza, ¿no?, que vemos que también es importante, que contribuyeron a formar la colección real española, germen del actual Museo del Prado, y me voy a centrar sobre todo en las obras que se conservan en el Museo del Prado. Habría que partir de Isabel la Católica, una gran mecenas y coleccionista que era muy consciente del valor del arte para representar el poder, como acreditan sus empresas arquitectónicas. Hizo venir a España a retratistas como Citeaux o Juan de Flandes, que fueron también muy útiles para esta política matrimonial que hemos visto. A su muerte dejó muchas de sus obras en la Capilla Real de Granada, pinturas sobre todo italianas y flamencas, como por ejemplo la oración en el huerto de Botticelli. Isabel la Católica supuso un punto de inflexión, y entrando ya en el siglo XVI hay que hacer mención a Margarita de Austria, su nuera, gobernadora de los Países Bajos, que reunió una importante colección en Malinas que conoce bien la profesora Iberbeger, y son muy importantes las obras que pasaron, tapices o este Apocalipsis de Saboya, que pertenecen a las colecciones de patrimonio nacional. También entre Flandes y España estuvo la hija de Isabel la Católica, Juana I, que contribuyó muchas veces a enriquecer la colección de tapices de la colección real española, y, por ejemplo, los paños de oro que regaló a su madre Isabel la Católica, y también su trágica vida, como hemos visto, inspiró muchas veces esta pintura decimonónica historicista del Museo del Prado. Todos estos ejemplos fueron fundamentales para la siguiente generación de mujeres en torno al emperador Carlos V. Su esposa, Isabel de Portugal, protegió a muchos artistas, a miniaturistas como Manuel Denis, y también otros que retrataban a sus hijos y que hacían como una manera de informarle de la evolución de sus hijos. Fue receptora de muchas importantes pinturas, y ella misma tuvo un interés muy grande por el lujo, por las joyas, como vemos en estos retratos, que en realidad es una imagen póstuma realizada por Tiziano muchos años después de su muerte. Para estudiar la figura de la emperatriz me remito a los estudios de la profesora Redondo Cantera de Valladolid.
La hermana de Carlos V, que también, como hemos visto, gobernadora de los Países Bajos, María de Hungría, protegió artistas capitales para la colección real española y la del Museo del Prado en particular, como Tiziano, los Leoni o Miguel Coxi. Pero como mañana será tratada de manera monográfica, pues no le vamos a dedicar la importancia que merece. Su hermana, Leonor, reina viuda de Francia y de Portugal, también en Francia desarrolló un gran mecenazgo y los últimos años de su vida los pasó junto a su hermana María de Hungría en Bruselas y fue retratada, por ejemplo, por Moro o por Dubreuil y se trasladó junto a su hermana a España. Otra hermana con trascendencia en las artes fue Catalina de Portugal, como hemos visto, a quien retrató Antonio Moro en esta campaña que hace en los años 50 para retratar, enviado por María de Hungría, para retratar a toda su familia y también, como hemos visto, fue una gran coleccionista y a la vez difusora de todos estos objetos exóticos centroeuropeos, pero también reunió una importante colección de pintura flamenca, también italiana, y desarrolló su mecenazgo en Portugal, por ejemplo, en la capilla de Belén. Su hija, María Manuela de Portugal, casó en 1544 con el príncipe Felipe de España y de esta unión nació el príncipe don Carlos, en cuyo parto murió. Su rico ajuar, cuando vino de Lisboa, es muy elocuente del nivel de sofisticación de aquella corte. En la segunda mitad del siglo XVI encontramos a las hermanas de Felipe II, las infantas Juana y María, que vivieron juntas hasta que María partió en 1551 rumbo a Centroeuropa con su incipiente familia y el emperador, bueno, el futuro emperador, su primo Maximiliano. Y en estos magníficos retratos de Antonio Moro ya luce parte de las joyas que había heredado de su madre. En Centroeuropa es poco lo que conocemos de ella, pero se familiarizó con las manufacturas de lujo, por ejemplo, de Jan Binzer, y después, cuando regresó a España en 1581, ya viuda, vivió en estos aposentos de las descalzas reales que hemos visto y el monasterio que había fundado su hermana Juana. Allí tuvo también muchas manufacturas de lujo, retratos familiares y relicarios, muchos de los cuales donó al monasterio. Vino acompañada de su hija Margarita de Austria, que fue el principal nexo de unión a su muerte con el imperio y con su hermano Rodolfo II. Volviendo a Castilla y al siglo XVI, a mediados del siglo XVI, su hermana Juana, como hemos visto, casó en 1552 con Juan de Portugal, y se trasladó a Lisboa con parte de su herencia materna. Estos vemos en la cintura que luce en las mismas columnas de Hércules el emblema de su padre y que era una joya heredada de la madre. Vemos que muchas de estas joyas se irán transmitiendo por línea femenina de una mujer a otra de la Casa de Austria. Y aquí en Portugal nació su hijo, don Sebastián, al que tuvo que dejar al cuidado de Catalina de Austria, y después, en 1554, se ve obligada a volver a Castilla como gobernadora porque su hermano se va a casar con María Tudor. En Castilla, entre 1556 y 59, protege a artistas de la talla de Alonso Sánchez Coello, que empieza a trabajar para ella, aunque luego será un artista fundamental para su hermano. También a Pompeo Leoni, y cuando la corte regresa
primero a Toledo, luego a Madrid. Ella se instala en el Alcázar de Madrid, pero realiza su gran fundación, que es el Monasterio de las Descalzas Reales, donde se retirará sobre todo en festividades religiosas. En aquellos años la vuelve a retratar Antonio Moro en 1560, y en este momento ya Juana tenía muchos de las colecciones que recibe, parte de la colección de María de Hungría. Por ejemplo, pensemos en los tapices de Túnez, los había recibido en usufructo a la muerte de María de Hungría, luego los retornará a su hermano. Entre estas dependencias reunirá una importante colección de retratos familiares y una colección que le ha eclipsado la de su hermano, pero que también era muy importante y que desgraciadamente tendrá que vender en 1573, pero la parte sobre todo de pintura religiosa y de relicarios quedará en las Descalzas Reales, y otra parte será adquirida por su hermano Felipe II. Cuando aquí le vemos en este retrato de Juana, que en realidad hacía pandán con uno de su hermano en San Quintín, que también perteneció a su colección. Aquí su hijo, don Sebastián, que seguramente si este no perteneció a su colección, tendría uno muy similar, del Prado. Y aquí una muestra de los artistas a los que protegió, a Sofonisba, a Pompeo Leoni o a Gaspar de Cerra. Había veces que incluso competía por retener a estos artistas con su hermano. La siguiente la siguiente reina al quedar viudo Felipe II de María Tudor fue Isabel de Valois, que se había formado en la corte francesa, sobre todo de su madre Catalina de Médici, familiarizada con los retratos de Clouet. Se trae, como hemos visto, a Sofonisba como dama y profesora de pintura, y algunas de sus obras de su incipiente colección, por ejemplo, una virgen que tenía en su oratorio, será el modelo para la Virgen de la Soledad de Becerra, que tuvo tanta repercusión en España. También como nos ha explicado Leticia Ruiz, estaba junto a Sofonisba otros retratistas como Alonso Sánchez Coello o Joris van de Straten. De esta unión nacieron las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, cuya evolución podemos seguir con muchos de los retratos del Museo del Prado. Su prematura muerte sin un heredero varón, falleció el mismo año que don Carlos, hizo que Felipe II contrajera su último matrimonio con su sobrina Ana de Austria, hija de María, a la que también retrató, por ejemplo, Sofonisba al inicio de su reinado. Y posiblemente como despedida de la corte realizó este retrato de toda la familia real que hemos visto, donde aparecen vestidas no de lujo como normalmente, sino como ellos vestían normalmente de diario. Es un retrato, como decía Leticia Ruiz, mucho más íntimo que los retratos representativos que hemos visto. Ana de Austria siempre es una reina que se ha pensado que no tuvo interés por el arte, pero fue todo muy al contrario, una mujer de la Casa de Austria con gustos por objetos orientales, por joyas y por pintura. Fue el cauce elegido por el pintor Michele Parrasio, un veneciano, para entrar al servicio de Felipe II justo el año en que murió Tiziano, ¿no? Entonces él envía una serie de cuadros, entre los cuales 2 se conservan en el Museo del Prado, a través del embajador imperial y la reina. En uno de ellos vemos que el Parrasio quiere demostrar que domina la pintura mitológica como Tiziano. Aquí vemos el parto del príncipe don Fernando en 1500
1571, Ana de Austria como una diosa mitológica, y luego también que dominaba los otros géneros importantes para Tiziano. El retrato, vemos a San Pío V adorando a este Cristo yacente, que era el otro género en el que quería sustituir al decadore, la pintura religiosa. Cuando Ana de Austria muere, las figuras más importantes de la corte serían las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Poco antes, como hemos visto, de su matrimonio la retrata Sánchez Coello, y Catalina protegerá a este flamenco, a Giovanni Caraca, Jan Craig, que enviará continuamente retratos de toda la familia y será un principal nexo de unión entre las dos hermanas, Catalina e Isabel Clara Eugenia. Y en el Museo del Prado, de los 10 hijos de Catalina, conserva estos 2 ejemplares del retrato del príncipe heredero de Saboya. Isabel Clara Eugenia también es un personaje interesantísimo, como estamos viendo en estas jornadas, que queda junto a su padre en la corte española, y que en un cierto momento, con la muerte de todos estos príncipes herederos, se perfilaba como quien iba a heredar la monarquía. Era igual que Catalina, con una princesa con una educación riquísima, también política, pero sobre todo artística. Asistía a su padre cuando distribuía las colecciones reales, cuando visitaba los talleres de los artistas, por ejemplo, de Trezzo, para la obra del Escorial, y ella tuvo una incipiente colección artística en sus dependencias del Alcázar, por ejemplo, con retratos como los que hemos visto de Giovanni Caraca. Seguro en retratos como este, donde ella elegía sus propios vestidos, sus propias joyas. Vemos estas joyas dinásticas del cintura de la madre que pasa a la hija. Tendría su propio criterio a la hora de elegir cómo quería ser representada en estos momentos. Y una prueba del aprecio que tenía su padre en su criterio artístico, en ocasiones hasta aconsejaba a su padre qué comprar, es que cuando adquiere el tríptico del Jardín de las Delicias, Felipe II lo destina a decorar la galería de la infanta de su hija en el monasterio del Escorial. Aquí la vemos al final del reinado de Felipe II, y al menos yo estoy convencida que el desarrollo posterior que tuvo como mecenas y coleccionista en los Países Bajos sería impensable sin sus años de formación en la corte española. Para ir finalizando, el último de los personajes a los que me quería referir era a Margarita de Austria, que, como hemos visto, era hija del archiduque Carlos II del Tirol y María de Baviera. Ambos dos, aunque su padre está eclipsado también con la figura de sus hermanos, Fernando II del Tirol y el propio Maximiliano II, era un gran coleccionista. Su madre tuvo una correspondencia, por ejemplo, muy interesante con Jacopo da Trezzo para todo el tema de las joyas, y esto hicieron de Margarita una princesa muy formada desde antes de venir a España, y por eso recibe algunos regalos diplomáticos que ella misma insinúa previamente al embajador, por ejemplo, del duque de Urbino, esta Natividad de Barocci, que hace desprenderse al duque de Urbino de uno de sus originales para satisfacer a la reina, que no aceptaba cualquier cosa. También los embajadores florentinos hablan en este sentido. Cuando la corte está en Valladolid es cuando se realizan estos
Sí, podríamos decir retratos a lo divino que Maricruz de Carlos nos ha explicado y que después ella se traería a Madrid para formar un gran oratorio, se decía el mayor oratorio que haya visto ninguna reina de la cristiandad, en el ala este, que era toda esta parte del Alcázar de Madrid. Concretamente el oratorio estaría en esta zona. Y en estos oratorios se mezclaban, en este caso, los jaspes, las pinturas religiosas, las reliquias, y las grandes dimensiones que tendría este oratorio nos lo dan, por ejemplo, este cuadro de Carducho que estaba allí, La Última Cena, junto a una crucifixión, fíjense, en más de 2 metros y pico, junto a estos otros 2 y otros muchos, esta copia de la pintura, de las pinturas de Navarrete el Mudo de la Basílica del Escorial, que estos son los originales, pero nos hablan de la riqueza que iba a tener este oratorio que, desgraciadamente, pues con la muerte prematura de ella en 1611, este proyecto quedó un poco inconcluso y también, como ha estudiado la profesora de Carlos, se recuperó ya con otro nuevo planteamiento con la siguiente reina, Isabel de Borbón, ya la mujer de Felipe IV, y con intervenciones tan importantes como la de Velázquez. Vuelvo a Isabel Clara Eugenia, que es con quien quería terminar esta charla, porque yo creo que todas estas figuras todavía, aunque ya están en el... Bueno, Isabel Clara Eugenia tiene una repercusión y un desarrollo posterior, pero en gran medida personajes como Margarita de Austria son en cierta medida deudores del contrarreformismo, del manierismo del siglo XVI, y con ello termino este panorama breve. Muchas gracias.